Muchas gracias, maestro, por estar acá. Encantado de estar acá. Guido, queremos hablar muchas cosas contigo, sobre todo de los efectos, lo que nos está quedando de la pandemia a nivel social, a nivel económico, a nivel psicológico. Ya lo decía Salfate, en esta realidad donde las cifras están aumentando en Chile y en el mundo. El día de ayer nomás vuelven a haber más de 2.000 personas contagiadas en nuestro país y las personas hacen un pequeño flashback de lo que pasó previo a las vacaciones del año pasado, en donde esto parecía estar controlado y de repente a las personas entran en su periodo estival de vacaciones, comienzan a viajar a distintos países y se viene la gran terrible ola que vivimos, ¿cierto?, en el primer semestre del año 2021. La pregunta es, hoy día, con un alto porcentaje de personas vacunadas, con todos los tipos de apareamientos que se están haciendo, ¿en qué tenemos que fijarnos realmente, Guido? ¿En la cantidad de personas fallecidas, en los contagios? Puede ser que en algún momento sean muchos contagiados, pero no signifique nada en términos de ese número para la población y todo pueda seguir funcionando normalmente. ¿En qué tenemos que eventualizar nuestra atención? Mira, es una alternativa, efectivamente. Pueden haber muchas personas contagiadas que sin embargo no derivan en UCI o no derivan en un deterioro profundo de su salud. Claro. Muy importante obviamente la cantidad de fallecidos, pero creo yo que es importante entender una cosa respecto a la pandemia en general. Número uno, el grado de incertidumbre es algo que hay que aceptar. Es imposible predecir el comportamiento de algo tan complejo como un virus a nivel mundial y suponer que el control que pueda tener la sociedad o que pueda tener el Estado va a ser total. Eso no se ha visto nunca y no va a pasar acá. Entonces, una de las cosas que nosotros, por ejemplo, hacemos en el libro es explorar precisamente eso, lo incómodo que los seres humanos nos sentimos cuando pareciera ser que se nos escapa de nuestro control la información, los datos, lo que podemos hacer y sobre todo lo que podemos predecir. Entonces es cierto, no sabemos si esto va a significar una nueva ola, un resurgimiento a la manera como fue el primer semestre, pero creo yo que ya los avances de la vacuna, ya los grados de fatalidad que ha tenido el virus son menores y eso nos debiera dar obviamente ánimo para lo que va a venir. Guido, estábamos viendo hace unos minutos, no sé si lo podemos mostrar nuevamente, la portada justamente de tu libro, Pandemia, Dimensiones de una crisis mundial, que hiciste con un grupo de expertos, ahí se hacen cargo de distintos capítulos. Desde esa lógica, desde hacernos cargo de la incertidumbre, que es algo súper complejo, hacerse cargo de algo que uno no entiende, que uno desconoce, que se escapa de las manos, tremendamente difícil. Y que todos proyectan cosas distintas, además. Así es, además que va cambiando día a día. ¿Desde ahí nace la inquietud de crear este libro? Sí, mira, nace desde una perspectiva mucho más abstracta, en el sentido de que nosotros durante los últimos, digamos, 2 años, hemos estado sometidos a un constante flujo de información permanente en torno a número de contagiados, número de fallecidos, cómo se ha desarrollado el tema a nivel mundial. Y nos dijimos, a ver, ¿qué es lo que pasa cuando dejamos de lado esas cifras duras diarias y nos centramos en el largo plazo? ¿Va a tener esto consecuencias a nivel de la sociedad, de la cultura, de la psicología? Y nosotros creemos que sí, en base a que hay evidencia histórica donde cosas de esta naturaleza han ocurrido y ha llevado a transformaciones de la sociedad. Uno de los ejemplos que nosotros ponemos es lo que ocurrió con la influenza española. La influenza española es un proceso de pandemia a nivel mundial que se da inmediatamente, más o menos paralelo a la Primera Guerra Mundial, pero que desata, por así decir, una transformación enorme en la manera en cómo la civilización occidental se estaba desarrollando y se estaba estructurando. Y yo creo que hay evidencia para pensar algo así, para pensar de que una vez que la pandemia termine, el grado de germen que ella logró semillar finalmente va a terminar generando transformaciones, creo yo. Tú hablas que en tu libro se divide en 5 grandes dimensiones: filosofía, política, economía, urbanística y psicología. Me quiero quedar en la economía, que me parece que es lo que nos preocupa a todos y es la proyección que se hace hacia el próximo año. Yo creo que más que nada, y frente al tema de la pandemia, estamos todos muy preocupados del bolsillo, pensando también que el próximo año no van a haber bonos ni mucho menos. La incertidumbre es un concepto muy complejo para los economistas, porque, como decía antes, no está la ausencia del control. ¿Cómo se va a enfrentar esta incertidumbre económicamente y qué cambios debería tener de sus dimensiones para afrontar, como decías tú, lo que viene después? Porque el germen del COVID va a seguir instaurado en la manera en que cambiemos algunos comportamientos, incluso cosas como la manera en la cual entendemos nuestra economía, ¿no? Sí, es una pregunta bien complicada, en parte porque es muy difícil aislar el impacto COVID respecto de la interacción económica a nivel mundial. La economía se somete a muchos efectos y a muchas causas. Tenemos, por ejemplo, cuestiones relativas a la relación, solamente voy a poner un ejemplo, entre China y los Estados Unidos.
Ahora, esa relación significó un declive económico en la interdependencia que ambos tenían, a lo cual se le suma el COVID. Pero el COVID es un elemento adicional a este maqueta bien compleja que implica el tema económico. Yo creo que hay al menos 3 consensos. Número 1, debiéramos, y lo estamos observando, experimentar una inflación a nivel mundial, en parte porque el consumo se va a reanimar y uno debiera esperar mayores libertades desde el punto de vista económico. Segundo, muy importante, ya estamos experimentando una aceleración de transformación a nivel de los procesos de cadena productiva. La robotización, la digitalización, ¿no es cierto?, y el consumo online se disparó por entero en la pandemia, y yo creo que eso no tiene vuelta atrás. Es decir, nos quedamos con ese arriendos de oficina. Efectivamente. Llegó para quedarse. Llegó para quedarse. Y tal vez en tercer lugar, que es muy importante, tiene que ver con cómo repensar una estructura mundial donde la interdependencia sea al mismo tiempo positiva, pero no estar sometido a los vaivenes económicos, sobre todo en países como el nuestro. Cuando a China le va mal, a Chile le va mal. Chile está muy expuesto, en parte porque ha concentrado su crecimiento económico en los commodities y en la economía extractiva. ¿Nos falta industria a nosotros? ¿Industria chilena? Porque parece que todo lo traemos de China, ¿no? Muy posiblemente, y también alcanzar algunas oportunidades. Hace mucho tiempo atrás, 15 años, quizá algunos de ustedes se acuerdan, IBM estuvo pensando en poner una planta de producción acá en Chile, y le dijimos que no. Bueno, ese tipo de oportunidades no debieran pasarse por alto, y creo yo que Amazon también se perdió la oportunidad con la pandemia. Esto también debiera abrir perspectivas, ¿no es cierto?, para encontrar nuevas oportunidades de desarrollo económico en el futuro. Claro, y hablando no solamente del tema económico, sino también en lo político, que también es tu área, eres cientista político. Tenemos las elecciones el próximo 21 de noviembre, un panorama que también genera bastante incertidumbre, porque a diferencia de otras elecciones en donde uno más o menos ya sabía por dónde iba el camino, en esta oportunidad, mezclado con la pandemia, en donde hay una crisis de credibilidad, de confianza hacia los personajes políticos, hacia los partidos políticos, se le ha dado, por ejemplo, la oportunidad a personas. Pasó en la Convención Constitucional, que se le dio la oportunidad a la lista del pueblo, por ejemplo. Después la lista del pueblo falló, independientes han fallado, tenemos el caso de Rojas Vade. O sea, en el fondo estamos viviendo un caos en donde de pronto queremos derribar estructuras políticas que nos tienen cansados, le abrimos la puerta a nuevas personas que también han demostrado fallar, y se viene un proceso de mucha incertidumbre donde no sabemos qué va a pasar. ¿Cómo se enfrenta eso hoy en día y cómo lo visualizas tú en esta perspectiva en donde se une un cambio político con sostener todavía una pandemia que no sabemos cuándo va a terminar? Sí, yo creo que el desafío es enorme, es gigantesco. Estamos realmente, a mi modo de ver, al menos en un punto de inflexión en la realidad y en la historia chilena, sin lugar a duda. Creo que además a eso se suma el hecho de que el país y el mundo está sometido, me parece a mí, a 3 corrientes que son muy problemáticas desde el punto de vista del desarrollo de la democracia. Número 1, hay un retroceso en torno al rol que tiene la razón, que tiene el argumento y que tiene la ciencia para sostener información que al final termina salvando vidas. Si uno lo conecta con el tema de la pandemia, muchas personas murieron sin tener que haber muerto, simplemente por seguir un criterio irracional para sustentar sus creencias. Eso es lo número 1. Número 2, y esto creo que todos ustedes lo han experimentado en carne viva, el tema de las redes sociales es muy problemático. Es problemático porque, por un lado, circula mucha falsedad y se tiende a presentar la realidad desde un punto de vista puramente dicotómico. O eres mi amigo o eres mi enemigo. Claro. O eres mi adversario o es alguien que quiero destruir. O estamos de acuerdo o te aniquilo. No hay ningún matiz. Y las fake news corren mucho más rápido que las ¿para qué noticias? decir? Y eso creo que es un problema para la sociedad y un problema para la democracia, porque la democracia se trata no solamente del blanco y el negro, sino de argumentos, matizar, ver el lugar en donde podemos tener común y sobre todo amplificar la tolerancia. No hay discusión, hay pelea. Obviamente uno ve hoy día las redes sociales y ve que la tolerancia no es un activo, está totalmente aparte. Y eso creo que se ha traducido un poco en lo que insinúa tu pregunta. Qué interesante. Una elección en la cual no hay puentes comunicativos, no hay vasos comunicantes, donde pareciera ser de que si gana uno es el acabose, si gana el otro es el apocalipsis. Claro. Y creo que eso nos debiera llamar a la reflexión, nos debiera llamar a uno, ¿por qué estamos así? ¿Por qué la emoción está tan a flor de piel? ¿Y qué debemos hacer? No la sociedad, no las redes sociales, sino cada uno de nosotros para finalmente construir algo que sea mejor. ¿Cómo podemos revertir eso, Guido? Porque
Tú lo que nos dices ahora es una realidad que nosotros también hemos tocado constantemente en este programa, hablando, por ejemplo, de las redes sociales, esta burbuja informativa en la que uno está inmerso en que, claro, con el algoritmo del buscador sale lo que yo creo, y eso va reafirmando mi visión sin opción de tener una discusión, una conversación, de conocer otra realidad, lo que decía Salfate. No hay espacio al debate, no hay espacio a la conversación, hay espacio a la discusión de inmediato. En esta realidad, ¿se puede revertir todo eso? ¿Se puede revertir el desencanto que existe en los políticos? ¿Se puede revertir esta odiosidad, este nivel de violencia en el que estamos inmersos? En parte por esta burbuja informativa, en parte por el nivel de estrés y depresión que también estamos los chilenos a raíz del COVID-19, a raíz de la crisis económica, de todo lo que estamos viviendo como sociedad. ¿Se puede revertir o llegamos a un punto en el que de verdad se tiene que desarmar la casa por completo para partir de cero? Sí, mira, yo creo que se puede, pero hay que tratar de superar una suerte de fatalismo que corroe como una sombra a la sociedad. Pareciera ser que efectivamente estamos como enfrentados a una cuestión de, bueno, ¿y qué más da? ¿No es cierto? Como es imposible esto cambiar. Y creo que el cambio proviene, de hecho, desde una perspectiva mucho más individual. Yo siempre le digo a mis estudiantes, bueno, si tú quieres hacer un cambio, parte por ti. ¿Qué es lo que tú estás haciendo para hacer que las redes sociales no sean tan tóxicas, para que las relaciones sean más provechosas, para ayudar al otro? Porque es súper fácil tuitear, ayudemos a Pedrito, Juanito, Anita, lo que sea, pero estás haciendo tú algo para generar esas transformaciones. Y una de las cosas, de hecho, que nosotros proponemos también en el libro, de que es cierto que hay proyectos colectivos, es cierto que hay instancias donde necesariamente la comunidad humana va a tener que ponerse de acuerdo. Estoy pensando, por ejemplo, en cambio climático. Pero por otro lado, eso no puede desatender tu propia responsabilidad como sujeto pensante y sujeto moral, que finalmente actúa en el mundo y que se relaciona con los demás. Entonces la pregunta es, ¿cómo te quieres relacionar con los demás? ¿Tóxicamente? ¿Agresivamente? ¿O quieres realmente hacer valer principios que consideramos que son valiosos? ¿No es cierto? La tolerancia, el pluralismo, el respeto por el otro, en un intento obviamente de mejorar la situación. ¿Sabes qué? Es que, mira, yo creo que estás diciendo muchas verdades, Guido, y hay algo que nunca se ha discutido poco, creo yo, que es el término de la tolerancia y el respeto al otro respecto de cuáles son las reglas para conversar con alguien. ¿Cómo yo puedo decir algo que creo y pienso sin que el otro se sienta pasado a llevar, si es que lo digo en los tonos y con los argumentos correspondientes? Y para que el otro me diga, estoy de acuerdo o no, pero que no haya una respuesta de una mente emocional que simplemente me responde agresivamente porque no le gusta lo que escucha nomás, sencillamente. Entonces, mi pregunta, porque eso está reinstalado, estamos viviendo en una época en donde si no me gusta lo que escucho, porque me siento ofendido, porque yo no me he trabajado interiormente, o porque siento que la otra persona es un abusador, porque puse toda la carga afuera, en vez de hacer algo conmigo, finalmente no voy a avanzar nada. Deja poner la pelota un poquito más en el suelo, así, un poquito más simple. El COVID-19, perdona por lo poético, el COVID-19 de alguna manera nos enseñó que como estábamos estructurados y como estábamos funcionando estaba mal, porque parece con un andamiaje muy firme, pero se fue todo al carajo muy rápidamente. Sí, una de las cosas que al menos yo exploro en el capítulo que escribí fue cómo una crisis desentierra crisis adyacentes o periféricas. Entonces una crisis no es solamente una sola cosa, sino que te permite visualizar efectivamente tensiones que se encontraban de forma subterránea y que debido precisamente al golpe empiezan a rebrotar. Una cosa que creo que es fundamental, y acá voy a citar una filósofa, se llama Hannah Arendt. La Hannah Arendt es una filósofa extraordinaria, creo yo, que cualquier persona que esté escuchando y viendo este programa debiera tratar de leerla. Escribe en la década del 30, de los 40, después de la Segunda Guerra Mundial. Y ella siempre hacía la distinción entre reconocer que hay una diferencia entre la esfera pública y la esfera privada. Sí. Todos nosotros nos comportamos de manera distinta cuando estamos en la intimidad, ¿no es cierto? Cuando nadie nos ve, por así decir. Y se requiere cierto ajuste para poder enfrentar al otro en un espacio en donde todos nos miran. Y pareciera ser que las redes sociales, las circunstancias sociales, el Congreso, en fin, ha terminado permeando tal vez esa diferenciación. Hoy día a veces nos comportamos como si estuviéramos en la intimidad, pero estamos realmente en un espacio más bien híbrido, ¿no? Decimos barbaridades pensando que nadie nos ve, pero en realidad todo el mundo nos está viendo. Entonces esa paradoja creo que hay que ponerle atención y hay que intentarla resolver. Excelente. Es complejo el panorama cuando te... Es lo que decías tú y lo que pensaba antes. Estos son los discursos que uno ve. Porque te topas cuando, como decía Juan antes, tú le dices algo a una persona o a una persona lee algo que no le parece y la persona va y te ataca. Claro.
Pero si ella escribiera algo y lo traga a otra persona, esa misma persona le dice, oye, pero tolera lo que yo estoy diciendo. Ese es el problema. Acá hay mira, ¿hasta dónde hay que yo creo que hay una frase que a este país le hizo pésimo, y la repetían como un mantra un montón de personajes de farándula, que es, es que yo digo lo que pienso. Y a mí siempre me han dado ganas de decirles, ¿sabes qué? Deberías pensar lo que dices, que es un ejercicio mucho más interesante que vomitar lo primero que se te ocurre frente al otro. Y creo que la cultura del yo digo lo que pienso es la que pone, es la nomenclatura perfecta en las redes sociales. Es una honestidad malentendida. Exactamente. No incluye al otro. Creo que lo dije la otra vez, como lo que decía Dostoyevsky, los inteligentes van a tener que medir sus discursos para no ofender la tolerancia de los ignorantes. Y en esa nomenclatura estamos en este momento, y es muy complejo. Sobre todo para gente que, ya que estamos hablando del COVID, se informa a través de Facebook. Que yo no tenía idea que Facebook era un canal de información. Yo pensaba que era ver una foto de un fin de semana, tomándose algo o en familia. Y en lugar te topas con gente que dice, no, pues yo lo leí en Facebook. Y tú en ese momento te empiezas a preguntar realmente cuáles son los canales que ocupan las personas que tienden a ser más violentas respecto a los discursos de otros. Algunos usan Wikipedia. Algunos usan Wikipedia, exactamente. Otros no se saben las cifras. Yo creo que tenemos para elegir y para regodearnos. Sin embargo, creo que esa es la cultura a la cual nos vamos a enfrentar en el futuro. Y de qué manera eso va a mermar la capacidad que tenemos de relacionarnos, porque tú decías antes cosas que nos van a quedar del COVID. Hoy día nos encontramos de esta manera, con esos discursos. Se habla que de acá a una década debería cerrar alrededor del 30 o 50% de las oficinas físicas, por lo cual mucha gente va a seguir trabajando en su casa. A mí me parece que el teletrabajo llegó para quedarse. Con este tipo de sensaciones, ¿cómo te enfrentas a lo que venga hacia adelante de manera laboral? Una tremenda pregunta. Gracias. Creo yo que... Me demoré un poco en armarla, pero lo logré. Gracias, Paulsen. Creo que estamos en un periodo de tránsito, los periodos de inflexión, es decir, que forman una cadena entre un momento histórico y otro. Son periodos de complejidad, son periodos que efectivamente donde la incertidumbre está donde sea y donde nos obliga a plantearnos ese tipo de preguntas. Desde un punto de vista concreto, es plausible lo que estás mencionando, de que efectivamente haya una aceleración hacia trabajo no presencial, hacia virtualidad, ¿no es cierto?, hacia home office. Que genera otras consecuencias. Exacto. Por supuesto, no hay ninguna duda de eso. No es el paraíso del trabajo. Y que van a obligar a otro tipo de cosas. Entonces, por poner un ejemplo, uno de los casos más paradigmáticos tiene que ver con que cuando a alguien le pregunta, ¿deseas trabajar desde tu casa o desde el trabajo? Muchas personas decían, obvio, desde mi casa, pues estoy en mi casa, en mi zona de confort, etcétera. Y una de las consecuencias que trae eso son de carácter más bien de orden psicológica. Sí. Es compatibilizar roles para los cuales la zona, llamémosle, material del hogar, no está diseñada. Y creo que hay que tener ojo con que si estamos avanzando demasiado aceleradamente en torno a una dirección sin hacernos precisamente las preguntas que estás haciendo tú. Porque uno podría decir, bueno, todo el mundo a home office, todo el mundo a la virtualidad, pero estamos pensando en cuáles van a ser las consecuencias a mediano plazo de eso. Piensen lo importante que es, por ejemplo, la interacción laboral con el otro. Exactamente. Absolutamente. El verse, ¿no es cierto? Eso lo hablamos mucho acá. El abrazarse, lo que sea. Exactamente. Bueno, ese tipo de cosas quedan fuera de la virtualidad. Y tenemos claro de que eso al final también tiene un impacto en la psicología de un sujeto. Bueno, eso es algo que hay que pensar y hay que reflexionar.